La conquista de la Nueva España no fue un proceso homogéneo que se desarrolló en un solo periodo temporal y geográfico, así como tampoco fue lograda completamente en ninguna región del territorio. Es importante recordar que las divisiones territoriales que definieron los límites del virreinato fueron realizadas conforme la exploración de territorios era completada, al igual que dichos límites eran meramente referenciales, pues no se había completado militar ni administrativamente la conquista de los territorios para cuando fueron fijados. Geográficamente, la región de Nuevo México está caracterizada por ser una llanura árida accidentada por elevaciones montañosas, que serían el lugar de asiento característico del grupo de poblaciones indígenas propio de la región, los pueblo, que aparentemente tienen un origen lingüístico y cultural común entre ellos, siendo los pobladores originarios de la región, aunque posteriormente tendrían que convivir con los atapascano y navajo. Ahí, el poblado en mesas es el más común que existe, siendo poblados ubicados en las pequeñas elevaciones mencionadas, lo que les proporciona no solo acceso a los recursos de la zona, sino vigilancia y ventaja defensiva en combate contra invasores. Por su parte, la Sierra Tarahumara es un conjunto de montañas de difícil acceso, en las que las poblaciones rarámuri no solamente se asientan, sino que en tiempos de necesidad contra los invasores también fungieron como refugio debido a la imposibilidad que resultaba para los conquistadores su acceso total y el de su arsenal bélico. Aunque los rarámuri tenían un estilo de vida sedentario, fueron forzados, junto a otras poblaciones nómadas, a asentarse en las reducciones que los colonizadores planificaron para facilitar su control y educación. A partir de 1531 se comenzaron a explorar los territorios que conformarían formalmente en 1562 la provincia de Nueva Vizcaya. A lo largo de esas exploraciones destacó el papel que los ríos jugaron en el avance de los colonizadores, pues se basaban en el flujo de estos y en la posibilidad de asentamientos agrícolas que proveían para establecer sus poblados. Asimismo, a los alrededores de los ríos era donde se evangelizaba a los indígenas. En 1540, Francisco Vázquez de Coronado dirigió una expedición con 300 soldados encomendada por Antonio de Mendoza, el virrey de la Nueva España, hacia el norte, iniciando en Compostela, capital de Nueva Galicia, continuando a lo largo de las faldas de la Sierra Madre Occidental, posteriormente por los valles de Sonora y llegando al norte hasta las mesas Hopi y del Gran Cañón. En 1598 fue fundada oficialmente la Colonia de Nuevo México, acompañada con el establecimiento de misiones, edificios de gobierno y otras construcciones que formalizaron y estructuraron las relaciones coloniales con los grupos nativos. La conquista de las provincias de Nueva Vizcaya y Nuevo México estuvo marcada por un especial uso de la violencia, pues las condiciones de los territorios no ofrecían a los españoles espacio para realizar tácticas más eficaces, sino que atacaban mientras los indígenas no estaban refugiados en puntos de difícil acceso. De forma paralela, la escasez de recursos a los que estaban acostumbrados tradicionalmente los conquistadores jugó un papel importante, pues un objetivo fundamental del establecimiento y control de las poblaciones nativas era la obtención de recursos para poder seguir con su empresa de conquista. En ese sentido, podemos definir a las revueltas Hopi y Rarámuri como motivadas por motivos culturales y económicos, ya que la religión jugaba un papel importante no solo en la configuración de las actividades rituales, sino también en la concepción de determinadas cosmovisiones que orientaban el uso de la tierra y sus recursos, el control poblacional, el sentimiento de pertenencia a un cosmos ordenados que contrastaba con el cosmos católico, entre otras cosas. Por lo tanto, su erradicación proyectada por los conquistadores resultaba en un colapso cultural que no podían tolerar. Además, se tenían registros de los abusos cometidos por los misioneros contra las poblaciones, especialmente en la región de los Pueblo, en cuya tradición oral aún se mantiene como un asunto relevante para su transmisión. Sin embargo, una vez establecidas algunas poblaciones españolas, la violencia fue un recurso al que también acudieron las poblaciones rarámuri para sublevarse contra la autoridad europea. Por ejemplo, en los levantamientos de 1562, arremetieron contra el padre Giacomo Basile, a quien asesinaron en el templo junto al resto de españoles que encontraron en su camino. Podríamos caracterizar las revueltas en la Tarahumara como bastante radicales,
sorpresivas y violentas, que tenían como claro objetivo el desterrar a los españoles de la sierra. Era demasiado común que después del ataque inicial contra la población española, los rarámuri no se establecían en las comunidades de estos, sino que solían huir a sus establecimientos originales en la sierra, comúnmente en las partes altas, y resistir comunitariamente contra las presiones bélicas y de control de recursos que los españoles imponían contra ellos. Una vez que era imposible resistir y tenían que bajar de la sierra, eran esperados por una brutal represalia contra sus actos por parte de los conquistadores, quienes en cierta manera vengaban a sus muertos. Hasta antes de 1690 y durante todo el siglo XVII, la Sierra Tarahumara sufrió constantes levantamientos que dejaron incluso el esfuerzo misional en receso entre 1650 y 1673, cuando el gobernador José García Salcedo pidió a los jesuitas insistir nuevamente en la evangelización de la Sierra Alta, cosa que marchó bien hasta que en 1690 se originó el último levantamiento masivo registrado, que fue reprimido brutalmente. Se sabe que a partir de la represión de 1690, los levantamientos y las rebeliones en la sierra fueron escasos y aislados, cosa que se logró además gracias a la implementación de la estrategia de reducciones entre las poblaciones rarámuri, que entre otras cosas prohibió el asentamiento libre de los indígenas y los obligó a ubicarse en las poblaciones planificadas por los conquistadores para facilitar su control y educación. En el caso de los Pueblo, una vez establecido el gobierno de Nuevo México, los colonizadores comenzaron a realizar misiones en compañía de los misioneros, que en este caso, y en contraste con la Sierra Tarahumara, eran franciscanos y no jesuitas. El modelo poblacional era igual al que había resultado efectivo en el centro del territorio, poblaciones planificadas en forma de red que tenían en el centro una iglesia y los edificios de gobierno, instituciones en las que el resto de la vida giraría en torno a. Sin embargo, debido a las particularidades del territorio y a la presencia de grupos no sedentarios o a los patrones de asentamiento propios de la región, no funcionaron, y los misioneros tuvieron que adaptarse constantemente para satisfacer las necesidades no solo de los colonizados, sino propias y las de la empresa de evangelización. En 1680 existió un levantamiento general de los pueblos motivado por el constante abuso de los colonizadores contra las poblaciones indígenas. Un antecedente importante es la aseveración de las medidas contra las religiones originadas a partir de la década de 1670, así como a la humillación pública de algunos líderes religiosos en 1675, incluido el líder más importante del movimiento, Popey, de origen tegua. Pueblo se unificaron en contra de los españoles para poder expulsarlos de su territorio en 1680, cuando atacaron por sorpresa los asentamientos españoles y mataron a cerca de 380 de los 2500 que habitaban la colonia, de los cuales 21 eran sacerdotes, dejando con vida únicamente a 12 del total. Los colonizadores que quedaron con vida huyeron hacia El Paso, donde residieron hasta 1692, cuando Diego de Vargas combatió los 5 puntos más importantes de la resistencia de los pueblos: Mesa Negra, Coyiti, Astialacqua, Poletzacqua y Cerro Colorado, empresa que terminó entre 1694 y 1696, año en que fue refundada oficialmente la colonia de Nuevo México. Entre 1680 y la reconquista de Nuevo México, los indígenas de los pueblos se organizaron de formas muy diferentes, pero siempre garantizando la protección comunitaria contra los intentos de reconquista españoles. Sin embargo, debido a su existencia previa a la conquista, existían rivalidades y facciones demasiado antiguas como para ser ignoradas, incluso con la presencia de un enemigo mayor y común. Por lo que se notó, según la evidencia arqueológica, no solo el incremento de relaciones comerciales entre los pueblos, sino también la acentuación de la rivalidad existente entre diferentes poblados, lo que a la larga terminó por debilitar la unión existente, permitiendo a los españoles aprovecharse de ello para la reconquista. Un claro ejemplo de ello es la unión de los Cía con los colonizadores en 1694 contra el resto de los pueblos. Una vez sometida la rebelión, los colonizadores optaron en primera instancia disminuir la rigidez de la aplicación de los principios religiosos,
así como el incremento de la participación de indígenas aliados en el control de sus compañeros, garantizando la obediencia de estos. Igualmente, se concentró a las poblaciones en el modelo de reducción que fue efectivo con los rarámuri para aumentar el control español sobre la organización de las comunidades, así como para aumentar y vigilar la participación de estas en las actividades religiosas obligatorias como el bautismo. Sin embargo, algo que no cambió fue la negativa de los misioneros para aprender las lenguas indígenas, un gran contraste con otras regiones del territorio, incluida la Sierra Tarahumara, donde finalmente después de los levantamientos más importantes se optó por evangelizar en la lengua de los nativos. En conclusión, podríamos argumentar que las rebeliones originadas en el noroeste de la Nueva España tuvieron como finalidad desentenderse de la autoridad colonial para restablecer las tradiciones previas al contacto español. Asimismo, debemos destacar las estrategias de resistencia violentas y de escape o persecución que caracterizaron a las poblaciones que habitaban regiones montañosas y áridas, como lo es la región noroeste de la Nueva España. Finalmente, es importante añadir que los estudios realizados sobre los Pueblo, los Hopi y todas las poblaciones enmarcadas en lo que hoy son los estados de Nuevo México y Arizona están realizadas por instituciones, investigadores o dependencias gubernamentales estadounidenses, por lo que es difícil encontrar textos académicos en español que relaten la revuelta de los Pueblo, destacando el papel político de las fronteras en la producción historiográfica.